¿La moralidad te impide vencer? El conflicto entre virtud y victoria. Existe una angustia silenciosa que te aprieta el pecho cada vez que percibes que, para alcanzar la cima, quizás necesites traicionar tus propios valores. Esa sensación se mueve como un fuego contenido bajo la piel, quemando lentamente, recordándote que cada paso hacia el éxito puede marcar el alma. Sientes el peso de una elección que duele en silencio. Y ese dolor pulsa en cada decisión aplazable, en cada oportunidad perdida por miedo a ensuciarse las manos. Y, aún sin hablar, tu cuerpo entero entiende que lo correcto puede ser el mayor obstáculo entre tú y lo que deseas conquistar. Séneca pintaría esta tensión como caminar sobre brasas vivas, con cada paso adelante, quemando las convicciones enterradas en el suelo de tu espíritu. Imagínate avanzando, llamas lamiendo tus ideales, mientras el objetivo se acerca y tu brújula interna cruje bajo el calor. Con cada avance, las brasas recuerdan que la victoria construida sobre el abandono de uno mismo es una llama a punto de consumir el puerto seguro de tu integridad. Y en ese laberinto de calor y miedo, la mente busca una salida que no deje cicatrices profundas. Epicteto nos susurra bajito, como quien comparte un secreto. No son los actos en sí, sino nuestro juicio sobre ellos lo que nos atrapa. La moralidad que cargas puede ser tu aliada o tu prisión, dependiendo de quién la definió primero. ¿Será que el peso de ese juicio es realmente tuyo, forjado por tu propia brújula interna? ¿O un conjunto de reglas heredadas de voces que nunca se atrevieron a atravesar su propio fuego? Esa duda resuena dentro de ti, desafiando cada convicción que parecía inquebrantable. ¿Hasta qué punto permites que el deber ser impida el poder hacer? Esa pregunta reverbera como un tambor en el silencio de tu conciencia, convocándote a encarar el punto exacto en que la virtud se transforma en grillete y la victoria se escapa entre los dedos. En ese encuentro entre llama y sombra nace el verdadero desafío: descubrir si es posible vencer sin sacrificar el brillo de tu alma. 1. La herida oculta del no puedo. Hay una culpa sombría que se instala en el silencio de tu pecho cada vez que rechazas una ventaja por ser correcto. Sientes un peso invisible que te agarra el estómago, un nudo tenue que aprieta con cada respiración, recordándote que una parte de ti se quedó atrás mientras el mundo avanzaba. Ese sentimiento resuena en cada sombra de oportunidad que permitiste pasar, llevando consigo la sensación de impotencia forjada por el propio juicio interno. Experimentas en secreto la vergüenza de quien sueña alto, pero se autocensura incluso antes de intentar. Es como si una voz antigua susurrara al oído que nada vale la pena si no es impecablemente limpio de fallas, y bajo ese susurro te tragas tu propio deseo. La mente crea muros antes del primer paso, y cada vez que observas a alguien avanzar, el vacío crece, recordándote que la renuncia al juego cuesta un precio doloroso: la propia confianza. Detrás de esa opresión de conciencia pulsa un deseo profundo de pertenencia y reconocimiento. Te ves deseando un lugar de honor, una mirada que confirme tu valor, pero retrocedes ante el no puedo, cristalizado por patrones internos. Muchas veces renunciamos al tablero para no desagradar a esa voz que juzga cada movimiento, y en esa renuncia dejamos escapar la oportunidad de probar la fuerza que vive dentro de nosotros. Y al reconocer esa herida, surge una chispa de coraje, la percepción de que, sin atravesar el miedo al no puedo, no hay victoria que cure la soledad de tu propio silencio. 2. El estoico malentendido. Virtud versus inercia. Existe un equívoco profundo cuando confundimos integridad con inmovilismo, como si mantenerse fiel a los propios principios exigiera permanecer en silencio ante las oportunidades. La virtud, lejos de ser un peso que paraliza, debería ser la fuerza que impulsa la acción alineada con tu esencia. Sin embargo, muchos se aferran a la idea de que el ideal solo se cumple en perfección absoluta, y así las decisiones quedan suspendidas en un limbo de duda, mientras el mundo sigue en movimiento. Séneca advirtió que la sabiduría sin acción es solo vanidad, y esa advertencia resuena como un golpe suave para quien cree que reflexionar demasiado equivale a actuar con rectitud. La verdadera valentía está en acercarse al fuego sin permitir que consuma tu alma. Es caminar sobre brasas con propósito, no retroceder ante el calor. La virtud exige movimiento, incluso cuando cada paso suena incómodo, pues el terreno de la integridad se asienta con el tacto de los propios pies, no con la inercia consolada por la conciencia tranquila. La clave está en encontrar, para cada contexto, el modo honesto de avanzar sin abdicar de uno mismo. No se trata de abandonar tus valores, sino de buscar caminos creativos que traduzcan esa virtud en gestos concretos. Cuando entiendes que la coherencia genuina combina reflexión y osadía, el estratega interno despierta, listo para diseñar
diseñar rutas donde principio y progreso caminan lado a lado, firmes en la misma dirección. 3. Ruptura de expectativa. La complacencia moral como trampa. En cada vacilación para actuar, hay un instante en que te detienes a sopesar tus elecciones con una regla interna inflexible, y ese instante se prolonga hasta convertirse en prisión. Te encuentras tramando cada paso con tanto cuidado que, cuando llega la hora de moverte, ya es demasiado tarde. Este ciclo tóxico de autocrítica paraliza incluso antes de dar el primer paso, creando un laberinto de ¿qué pasaría si?, donde la acción se desvanece silenciosamente, dejando solo el eco del miedo a fallar. Es como querer cruzar un río midiendo cada piedra, sin jamás sentir el agua en los pies. Mientras te concentras en evaluar cada piedra, su tamaño, su estabilidad, su distancia, la corriente se lleva tus sueños río abajo. La analogía revela la trampa de la complacencia moral. La búsqueda de la decisión perfecta impide el caminar natural, y el ideal de actuar siempre correctamente se transforma en un obstáculo para cualquier movimiento. Tal regla interna pudo haber sido esculpida por ti o heredada de voces antiguas que nunca bebieron del propio río de la experiencia. ¿Será que las exigencias que bloquean tus pasos son fruto de tu verdad o meras impresiones ajenas que se infiltraron en tu conciencia? Esta reflexión íntima te convoca a reconocer el origen de tus propios límites, cuestionando si vale la pena cargar una moral que limita tanto como libera. Identificar esta trampa es despertar a un nuevo sentido de coraje, la capacidad de actuar incluso cuando la regla interna todavía vibra con duda. Al dar el primer paso, demuestras que la virtud no tiene por qué ser sinónimo de inmovilismo, sino que puede florecer en el acto de cruzar el río, sintiendo el agua en los pies y abrazando la vida que fluye en constante cambio. 4. Ejercicio práctico. El principio del desvío honesto. La creatividad ética surge cuando encuentras un término medio entre la obligación y el resultado, desviando el camino sin traicionar tu esencia. Imagina la fluidez de un río que bordea la piedra, en lugar de golpearla con fuerza bruta, y al adoptar ese espíritu, aplicas el desvío honesto, un gesto ingenioso que alcanza el objetivo sin renunciar a tus principios. En este movimiento, la mente se abre a soluciones más allá del binario de lo correcto y lo incorrecto, revelando atajos silenciosos que respetan el propósito sin sucumbir a la rigidez moral. Hubo un empresario que necesitó ajustar un contrato sin mentir, rediseñando cláusulas para equilibrar las expectativas del cliente y proteger su reputación. No renunció a la transparencia, pero realineó términos, usando palabras que reflejaban la misma verdad de otra forma. El resultado trascendió el acuerdo inicial, reforzó la confianza mutua y demostró que la integridad no es enemiga de la flexibilidad, sino su aliada más poderosa. Esta historia recuerda que cada desvío honesto no diluye la moral, sino que la fortalece al probar que es posible moverse con destreza dentro de los límites éticos. Al final del día, en el silencio de la habitación antes del sueño, tu mente revela decisiones sutiles tomadas bajo la luz tenue del atardecer. Revisitar esas elecciones e identificar al menos un desvío honesto creado durante el día te aporta claridad sobre tu capacidad de actuar con sabiduría práctica. Sentir en el cuerpo la ligereza de haber superado un impasse moral sin abandonarte a ti mismo refuerza la confianza interna, y así, cada noche, llena de estas pequeñas victorias, el desvío honesto se convierte en hábito, refinando tu carácter y ampliando las fronteras de lo que es posible conquistar sin traicionarse a uno mismo. 5. Metáfora reveladora, el timón invisible. Imagina un barco surcando aguas inciertas, movido por velas tensadas por el viento de tus ambiciones, pero gobernado por un timón hecho de madera frágil. Este timón es la moralidad, sin el refuerzo de la acción, rígido, seco, incapaz de enfrentar tormentas sin romperse al primer soplo fuerte. Percibes el barco oscilar, girar sin control, cuando intentas guiarte solo por principios que no recibieron el cuidado práctico de quien se sumerge en el mar de la vida. La fractura del timón representa el momento en que la ética, sin adaptación al contexto, se convierte en obstáculo en lugar de guía. Al observar este escenario, percibes que fortalecer el timón no significa reemplazarlo, sino revestirlo con las fibras de la experiencia y la valentía. Es nutrir la moral con gestos audaces, es reforzar los valores con la práctica cotidiana, permitiendo que cada decisión honesta añada capas de resiliencia al timón. Cuando el agua golpea fuerte, no es el abandono de la brújula interna lo que salva, sino la capacidad de ajustar el timón con manos firmes, sabiendo que el eje se consolidó en pequeños actos de fe en la propia integridad. Y ahora, frente a ese barco que eres tú mismo, surge una pregunta que resuena en las olas de tu interior. ¿Cómo fortalecer el timón para que dirija tu barco hacia la victoria?
sin esconderse bajo cubierta. En este suave cuestionamiento se encuentra la invitación a reforzar, paso a paso, la unión entre lo que se cree y lo que se hace, garantizando que ningún viento, por fuerte que sea, tenga el poder de subvertir la ruta trazada por tu propia verdad, forjando al estratega íntegro. Séneca nos recuerda que la virtud no exige el sacrificio de la eficacia, sino la valentía para actuar, y esas palabras resuenan ahora como un suave clarín en el fondo de tu alma. La victoria honesta nace cuando cada paso se da con integridad, sin renegar del poder del propósito ni sucumbir al peso de las convenciones. En este equilibrio, el triunfo deja de ser un trofeo distante y se convierte en expresión de la fuerza interna que cultivaste al fortalecer tu timón invisible. Cicerón nos recuerda que la verdadera grandeza está en vencer sin corromper el alma, mostrando que la victoria más duradera es aquella que no deja cicatrices de arrepentimiento. Cada desvío honesto, cada elección valiente, cada avance alineado con tus valores construye un legado silencioso, sólido como cimientos erigidos en tierra firme. Es en este terreno de coherencia donde levantas tu imperio interior, inquebrantable ante las tempestades externas. Cada amanecer renueva el pacto contigo mismo, que las acciones de hoy reflejen la dignidad que deseas preservar mañana. Cuando sientas el calor de la elección apretar tu corazón, recuerda el barco que navega por el mar de la vida, guiado por el timón fortalecido por el compromiso ético. Y entonces, ante el tablero completo frente a ti, pregúntate, si el mundo ofreciera el trono sin cobrar tu alma, ¿darías el primer paso?